Stiglitz, el premio Nobel, que es uno de los premios Nobel de Economía peor calificados para hablar de política. Pero ya voy a analizarlo punto a punto, para que veáis que no tienen ni siquiera ideas remotas, ni el país, ni Stiglitz, ni de lo que es democracia, ni de lo que es política. Esos son socialdemócratas. Y un socialdemócrata ya sabemos muy bien lo que es. Ellos, el país, Stiglitz, esos son socialdemócratas. El premio Nobel de Economía Stiglitz lo conozco bastante bien, porque tuvo mucha influencia en las políticas que practicaron los distintos gobiernos de América del Sur, la América española de origen hispano, para el desarrollo económico. Y Stiglitz fue casi el patrón de todos ellos. Es un hombre que se llama a sí mismo de izquierda. Qué fácil, ¿verdad?, llamarse de izquierda cuando no hay libertad política y no puedes comprobarlo. Pues este hombre, Joseph Stiglitz, ha escrito un artículo en El País de hoy que lo tomo como ejemplo para ver hasta dónde llega la falsedad y el desconocimiento de un premio Nobel de Economía tan famoso como Stiglitz. Vayamos por partes. Cuando dice Stiglitz que lo importante no es el dinero, sino obligar a Grecia a ceder y a aceptar lo inaceptable, se está diciendo que no está en juego el dinero ni nada, sino que hay un pulso para someter a Grecia, para obligarla a ceder y a aceptar lo inaceptable. No es el dinero, ¿qué va? No solo las medidas de austeridad, no, dice más, sino otras políticas regresivas. Ya estamos con el plural, que en inglés tiene sentido, pero en español ninguno. Él no tendrá culpa porque escribe en inglés. Las políticas regresivas no existen. Existirán medidas regresivas, en plural, de una sola política represiva en singular. De eso él no es culpable, pero el traductor sí, porque la traducción al español tiene que ser política en singular. Seguimos. Regresiva y punitiva. De manera que no solo las medidas de austeridad le exigen. No. La Unión Europea no le exige solo austeridad, sino que la quiere castigar. Nos extrañamos de que Tsipras y Varoufakis estén diciendo criminales que nos queréis arruinar y que lo que queréis es vengar. Si el premio Nobel le dice que le están poniendo otras políticas punitivas. ¿Pero qué medida punitiva hay contra Grecia? ¿Pero qué creen este pobre idiota del premio Nobel? Que es que hay Alemania, Francia, Italia, tienen deseo de castigar, de penalizar a Grecia. Pero Grecia ha aceptado unas reglas de juego, las mismas que los demás pueblos, y sin discriminación con los demás pueblos ha recibido un dinero y no lo paga. Pues que los griegos, a diferencia de los italianos y de los españoles, o de los irlandeses o de los portugueses, creen que las deudas no hay que pagarlas. Hay que ser compasivos con los griegos para que ahora la quiebra de Grecia recaiga sobre España en más de 25.000 millones de euros. Ay, España es tan compasiva que sí, diga, es verdad, pobrecillos los griegos. Vamos a rascarnos el bolsillo y cada español que pague 500 o 600 euros para ayudar a Grecia. Sí, cada español nacido. Eso es ser compasivo, eso es ser idiota. Así de sencillo. Bien, pero sigamos, veréis a dónde nos va a conducir este premio Nobel. Dice, ¿por qué hace esto Europa? ¿Por qué los líderes de la Unión Europea se oponen al referéndum? Usted está preguntándose, ¿por qué se oponen al referéndum? Y se niegan a prorrogar unos días el plazo para que Grecia pague al Fondo Monetario Internacional. Pero será pobre hombre este. ¿Es que cree que si prorrogan 1, 2, 3, 4 días va a pagar? Pero por Dios, si no tienen dinero, ¿dónde lo va a sacar? Y luego, si un solo día del Fondo Monetario Internacional, que después de haberse producido el impago, no lo declare, el desprestigio del Fondo Monetario Internacional en el mundo es inmediato. Y dejarán de pagarle todo. Y pasa como a los bancos, que si no tiene rigor en la aplicación de las medidas para cobrar su crédito, pues terminará quebrado el banco. Pero esas son las reglas de juego. Y esas reglas de juego no las conocen los griegos, quiero decir, los gobernantes griegos. Es que el pueblo griego, el que vota, no sabe quiénes son los ricos de Grecia. ¿Por qué los votan a ellos? ¿Y por qué ahora votan a quién? Los profesores, sí, catedráticos como el Varoufakis, que le dice que pagar las deudas, que no hay que pagarlas, que es un delito, que son criminales. Es más, que pone una querella para denunciar ante los tribunales los créditos que le ha concedido abusivos por la Unión Europea. Y esto lo toma en serio el pueblo griego. Pues merece lo que le pasa. Pues claro, porque si hay alguien que se crea que si gana Tsipras, como en España si gana Podemos, los perros irán atados con longanizas, pues se merece la pena
Pues que le aten la longaniza a los perros que votan. Es que es de verdad, no es de broma lo que digo, es que es monstruoso. La deformación, la mentira, la injusticia, la falta de honradez de toda la clase dirigente. Vamos a seguir y veréis qué clarito resulta la imbecilidad, el desconocimiento político de un premio Nobel tan famoso que se cree de izquierda porque es compasivo con los pobres. Es decir, yo no conozco a nadie más compasivo que el Papa Juan XXIII. Entonces el hombre más de izquierda es la Iglesia del Vaticano. Veamos este hombre qué sigue diciendo. Veréis, dice, ¿por qué se oponen los líderes de la Unión Europea al referéndum griego y se niegan a prorrogar unos días? Atención, ¿acaso la base de Europa no es la democracia? ¿Os dais cuenta cómo puede llegar a una conclusión cercana, siquiera aproximadamente a la verdad? Alguien que dice, ¿acaso las bases de Europa no es la democracia? Este hombre cree que la base de Europa, que no existe, que es la Unión Europea, es la democracia. Pero ¿dónde está la Constitución Europea de la libertad política? Pero si estos son pactos de intereses entre millonarios y mercado y dinero, si aquí no más que mercado común, que fue el origen. ¡Qué barbaridad! Y a este hombre, por eso le dan el premio Nobel. Cuanto más mentiroso y más exagerada sea la mentira, más premio Nobel tiene. Hay que ver lo que llega a decir. ¿Acaso la base de Europa no es la democracia? Pero si la democracia en Europa continental, el único país que se aproxima mucho a ella, pero no llega es Francia, nada más. Todos los demás países, ni uno solo, tienen una constitución que pueda llamarse democrática. Ni siquiera el Reino Unido. Primero, porque no tiene constitución. Y segundo, porque lo que tiene es parlamentarismo, pero no separación de poderes. El parlamentarismo, por definición, es la negación de la separación de poderes. ¿Por qué se llama parlamentarismo? Porque el Parlamento tiene el poder. Si no, no se llamaría parlamentarismo. ¿Por qué es parlamentarismo? Porque es el Parlamento el que designa al jefe de gobierno y hace las leyes y las ejecuta. Pues por eso se llama parlamentarismo, porque el eje de la política es el Parlamento y no hay separación de poderes. Figuraros qué ignorante este premio Nobel, las cosas que llega a decir. Dice, si Tsipras se limitara a cumplir sus promesas, los griegos eligieron un gobierno que se comprometió a terminar con la austeridad. Bueno, si los griegos lo eligieron, que asuma las consecuencias de su mala elección. Y si Tsipras se limitara a cumplir sus promesas, ya habría rechazado la propuesta, esta última, la que le hace Bruselas. Esta propuesta que ha rechazado, ya la rechazó. Pero quería dar, Tsipras, a los griegos, escuchar, la posibilidad de opinar sobre una cuestión tan crucial para el futuro bienestar del país. Es decir, que Tsipras ha querido dar a los griegos la posibilidad de opinar, no de decidir. Pero este hombre es que no sabe ni siquiera la diferencia entre el derecho a opinar, una consulta no vinculante, de un referéndum vinculante. Pues esto lo dice un premio Nobel. Lo digo literalmente, escucharlo, lo repito, porque merece la pena. Quería dar a los griegos la posibilidad de opinar sobre una cuestión tan crucial para el futuro bienestar del país. Si tan crucial era, retira la palabra posibilidad de opinar y dicho posibilidad de decidir. Seguimos. Esta preocupación por la legitimidad popular, la preocupación por la legitimidad popular quiere decir de todos aquellos que, como él, quieren que el pueblo legitime las decisiones. Luego ya está poniendo el referéndum como el procedimiento por excelencia para legitimar una legitimación popular. Pues dice, esa preocupación es incompatible con la política de la eurozona. Ah, amigo, esto que está diciendo quizás sea verdad, ¿eh? La preocupación de legitimar con decisiones populares, eso es incompatible con la eurozona. Es decir, la eurozona no admite el referéndum. No, señor, se ha equivocado. Veréis por qué. Lo expliqué el otro día, ahora lo voy a explicar mejor. Porque nunca ha sido un proyecto muy democrático. Ah, ¿cómo? Un momento, vamos a ver. ¿No recordáis que dijo 2 renglones antes, en interrogante? Dice, ¿acaso la base de Europa no es la democracia? Dice eso, este mismo hombre, a renglón seguido dice, pero ¿cómo es posible? Dice que la Unión Europea, la eurozona, nunca ha sido un proyecto muy democrático. ¿En qué quedamos? ¿Habéis visto cómo un premio Nobel dice lo contrario de lo que acaba de decir a renglón seguido y no pasa nada? No queda descalificado como un mentiroso, un hombre sin rigor científico ninguno, que dice una cosa y la contraria en el mismo párrafo.
los gobiernos miembros, dice, no pidieron permiso a sus ciudadanos para entregar su soberanía monetaria. Es verdad, es cierto. Los Estados miembros, porque claro, no son gobiernos, es que ¿por qué dice los gobiernos miembros? Un economista, premio Nobel, que no sabe distinguir entre gobierno y Estado. Es que son los gobiernos europeos miembros, los miembros o los Estados. ¿Quiénes son? ¿Son los miembros o son los Estados? ¿Pero acaso las directivas de la Unión Europea no son normas obligatorias en el interior? Entonces son Estados, no son gobiernos. Pero se puede decir más disparate en un solo artículo. Stiglitz, este es el ídolo de Podemos. Estos son los que alaban a Podemos. Stiglitz, sigo. Los gobiernos miembros no pidieron permiso a sus ciudadanos para entregar su soberanía monetaria. Vamos a ver. ¿Desde cuándo los ciudadanos de Europa, del mundo o de un solo país han tenido soberanía monetaria? ¿Pero acaso es que eso ha existido alguna vez? Pero es que incluso en Estados Unidos, que es el modelo de democracia, ¿ha existido alguna vez soberanía monetaria en el pueblo, en los ciudadanos? ¿O es que desconocen la historia del dólar? ¿No saben que la Reserva Federal, por qué está constituida por banca privada? Es que no lo saben. ¿No lo sabe este economista? ¿Pero qué dice? Los ciudadanos... Un cara dura. Es que no hay derecho, ¿eh? Pero es que esto está viviendo ¿De qué nacionalidad es Stiglitz? Bueno, norteamericano. Pero esto no hay derecho. Un sinvergüenza. No, yo esas palabras no las empleo. No, porque él lo sabe, no es ignorante, él sabe lo que dice, aunque diga otra cosa. No, de la democracia no lo sabe. No, políticamente no, pero de economía sí, sí sabe lo que dice, no, aunque porque diga otra cosa contraria. No, de democracia no, porque todos ellos han estudiado a Schumpeter. Porque Schumpeter en el año 42 publicó un libro extraordinario, yo no estoy de acuerdo con él, pero sí extraordinario porque se dio cuenta de lo que estaba pasando antes de terminar la Guerra Mundial. Se dio cuenta de lo que pasaba y escribió un libro para decir que la política era exactamente igual que una moneda. Pero no que era igual, que empleó los términos mercadería política para hablar de los programas electorales. Mercadería que se compra y se vende. Las técnicas de mercado, el marketing, todo eso fue el que lo hizo fue Schumpeter. Y Schumpeter dijo que cualquier hombre corriente que es inteligente en su actividad profesional jamás haría en su profesión o en su vida privada, cometería las tonterías, las idioteces que comete tan pronto como desciende a la arena política y se convierte en votante. Cuando vota, esos hombres inteligentes se comportan como niños. La razón que alegó Schumpeter es falsa. Él dijo, como no cuesta nada votar, dicen cualquier cosa. Eso no es verdad, porque todo el mundo conoce, creen más que el acto de votar es un acto importante, que puede decidir su futuro y sus vidas. Pero es verdad que todos esos economistas conocen esa opinión. Entonces conocen la opinión de que todo el que en la política actúa sin conocimiento de ella y actúa como niño y por tanto también actúa como niño Stiglitz. Por eso yo no le nombro tanto sinvergüenza como infantiloide. Es que sí, dicen eso porque además es muy agradable ir a una conferencia y si hay 1000 personas que son empleados y no son dueños de bancos, le aplauden más que si dice eso, que no lo dirá en una asamblea de banqueros. Pero voy a continuar, si es que no para aquí, si es que todo es un disparate. Dice, los gobiernos miembros, falsos, no son los gobiernos, serán los estados miembros, no pidieron permiso a sus ciudadanos para entregar su soberanía monetaria al BCE, ¿de acuerdo? Solo lo hizo Suecia. Y los suecos dijeron no. Comprendieron que si la política monetaria estaba en manos de un banco central obsesionado con la inflación, el desempleo aumentaría. No, esto es verdad que los alemanes, y Angela Merkel en particular, pero todos los gobiernos alemanes están, no ahora, desde hace muchos años, desde el final de la Guerra Mundial, están obsesionados con la inflación. Porque tienen el recuerdo de lo que pasó con Hitler, donde el dinero, el papel moneda, era mejor utilizado para empapelar habitaciones porque era más barato que el papel. Se entiende, pero de los años que ha pasado, que continúe siendo la justificación de la lucha contra la inflación, la austeridad, eso no es verdad. ¡Qué maravilla para las clases pudientes, para los bancos! ¡Qué maravilla que los gobiernos pongan políticas de austeridad para que el capital financiero no corra riesgo! Eso es una maravilla, pero eso no es porque sea una obsesión de temor a la inflación, ya que hace tantos años, si hace más de 60 años. Eso ya no puede ser. Eso es que esa política antiinflacionaria es la que mejor conviene al capital financiero. Por tanto, eso es normal. Pero sigamos.
Dice Stiglitz, lo que estamos presenciando ahora es la antítesis de la democracia. Pero bueno, tengo que recordaros que ha dicho, fíjate la escalada. Primero, esto es democracia. ¿Acaso la base de Europa no es la democracia? Por Dios, eso es indudable. Eso no se puede ni discutir. Segundo paso. Hombre, la verdad es que este proyecto no es muy democrático. Segundo paso. Segundo párrafo. Tercer párrafo. Lo que estamos presenciando ahora es la antítesis de la democracia. El mismo se va convenciendo. 3 veces. Sí. Democracia, poco democracia, antítesis, lo contrario. Eso también lo digo yo. Europa entera es la antítesis de la democracia, porque España es la antítesis de la democracia. Italia, Grecia, Alemania, Holanda, los países nórdicos. ¿Queréis también saber otra cosa? Que no os gusta oír. Suiza no es democrática. No hay separación de poderes. Ni la representación es total. Pero es un pueblo pequeño que vive gracias a que la riqueza financiera mundial está allí. Y ya he dicho una vez y lo repito, que en una encuesta formidable, realizada científicamente y en unas proporciones gigantescas, las familias suizas han confesado el 25% que se benefician de que esté en Suiza todo el dinero ilícito procedente del mundo. Sí. Antonio, si me lo permites que te interrumpa un momento. Claro. Vamos a ver, estás destrozando literalmente el artículo de este premio Nobel por la importancia que tiene, claro, de Economía. Yo sé que tú tienes unos oyentes que tienen muy buena cualificación y están muy formados, pero sí me gustaría incidir un poco en esta idea que estás desarrollando. Vamos a ver, se ha hablado y desde antiguo del concepto de déficit democrático de Europa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya la propia doctrina, los propios tratadistas están diciendo que, bueno, la idea que estaba desarrollando Antonio, pero yo quiero, digamos, concretarla. Te lo agradezco. Entonces, este déficit democrático de Europa al que se refieren los tratadistas hace referencia precisamente a la idea que ha tratado de exponer Antonio de que Europa comienza siendo un club económico, unas bases única y exclusivamente de mercado, a partir del cual se va a intentar, en un proceso que dura ya 50 años, pero sin conseguir absolutamente nada, vertebrar un Estado federal en torno a Europa. No. Cuando yo digo que no consigue vertebrarse es porque hoy día no Europa no es una realidad. No es. Bien, hasta ahí totalmente de acuerdo contigo. Hay 3 factores importantísimos. En primer lugar, tú lo has nombrado solo de pasada. Europa no tiene constitución. Punto primero. Para que exista un Estado democrático, aunque sea un Estado federal europeo democrático, tiene que vertebrarse en torno a una constitución. Europa no la tiene. Por más que los numerosos tratados vayan tocando o picoteando aspectos de lo que sería un futuro texto constitucional. Hoy el Banco Central Europeo tiene más poder que todo lo demás. Efectivamente. Segundo, ¿cómo se nombran los eurodiputados? Cada estado elige a un número representativo de eurodiputados, pero ¿realmente creéis que estos eurodiputados representan a su electorado? ¿No hay también en la representación un déficit de democracia? ¿No es más que un atajo de burócratas que están concentrados en Estrasburgo? Con una cualidad añadida, y es que son los peores espécimen de las políticas nacionales. Eres especialmente duro, más que yo. Los desechados ya. A lo que añado un epílogo. ¿Puede un parlamento de 700, 800 o 900 diputados ser representativo? ¿Qué grupos parlamentarios hay ahí? Porque es que ese parlamento se pierde en las multitudes. Y tercero, y más importante que los dos anteriores, ¿quién tiene el poder legislativo en la Unión Europea? ¿La tiene este Parlamento o la tienen los consejos de ministros? Lo tiene la Comisión. No tiene la Comisión la potestad legislativa, la tiene el Consejo. Entonces, si no hay Constitución, si no hay representación, si no hay Parlamento que haga normas, leyes, reglamentos o directivas que la tiene eso, y si no hay la cuarta característica fundamental, división de poderes, porque el Parlamento no controla a los gobiernos respectivos, ¿se puede decir que hay democracia? No. Y aquí retomo la vieja reivindicación de Antonio García Trevijano, que dice que sin división de poderes garantizada y sin representación no hay democracia. Entonces,
a Stirling le vamos a mandar una carta recomendando que lea tu libro, La teoría pura de la República. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, pero seguimos para terminar. Yo estoy de acuerdo con el 100% de lo que has dicho. Pero cuando ya ahora dice este Stirling, este hombre poco responsable, que lo que estamos presenciando es la antítesis de la democracia, puesto que los dirigentes europeos desean que caiga el gabinete de izquierda. Ahora resulta que esta es la antítesis de la democracia, no porque carezca de reglas de juego, de las constitucionales, ni porque el principio fundamental sea la libertad política, sino porque desean que caiga el gabinete de izquierda de Alexandre Tsipras, porque resulta muy incómodo que en Grecia haya un gobierno contrario a las políticas que han contribuido al aumento de las desigualdades en los países avanzados, y ha decidido controlar el poder de la riqueza. ¿Y os dais cuenta que es cinismo? ¿Cómo es posible ahora que crea que es antítesis de la democracia? Porque los dirigentes europeos desean que caiga el gabinete de izquierda. ¿Pero qué gabinete de izquierda de Alexis Tsipras? Pero si no es de izquierda, si eso es fascismo, bajo forma comunista. ¿Pero qué es eso? ¿Acaso tiene el poder Tsipras para decir lo que está diciendo y que el pueblo griego se lo crea? No es la ignorancia absoluta, no es el resultado Grecia de un cúmulo de siglos y de años de dominación turca, que se liberó porque fue liberada por las fuerzas europeas sobre todo, sí, por las campañas tan grandes de Inglaterra y los voluntarios. Vuelvo a hablar de Lord Byron, pero ¿acaso Grecia, de los coroneles y de Constantino? ¿Pero no sabéis lo que es esto? ¿Es que acaso se ha olvidado el pasado inmediato de Grecia? ¿Es que Grecia es solo la resistencia comunista a Hitler? No, eso está muy lejano. Qué pena que no haya resistencia griega moral a la falsa izquierda griega que sirva.